si bien es un desafío, también este capítulo tiene que ver con poder animar a aquellas que de repente están un poquito cansadas, ¿cierto? ¿Y quién lo diría, ¿cierto? Que como que todo dio un giro la trama, ¿cierto? Veníamos de capítulos así, de hablar de la voluntad de Dios, de cómo rendir nuestra voluntad delante de Dios. Hablamos de arquitecto de su propia desdicha y hoy día estamos hablando así como de la maternidad. Ánimo, mamita, tú puedes, pero Dios está contigo, ¿cierto? Y esto es algo que tenemos por certeza porque tú lo has vivido. Y de repente entiendo también de que el hecho de que tú a lo mejor puedas romantizar, como tú dices, tu maternidad es también por la inspiración de Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo nuevo entonces de nuestro podcast El Reino en lo Práctico. Estamos muy felices de poder darte la bienvenida y que estés siendo parte de nuestra comunidad virtual. Estamos soñando en grande y estamos creyendo en los planes y propósitos que Dios está trayendo para este tiempo en esta plataforma, ¿cierto? Llamada YouTube. Ya te lo anunciaba antes, estamos entonces en YouTube, estamos en Instagram, en TikTok y también estamos en Spotify eh, subiendo nuestros capítulos grabados solamente en voz. Así que estamos en todas las plataformas que te gusten usar, usa la preferida, pero lo único que te vamos a pedir es deja allí tu rastro, es decir, dale un like, suscríbete, deja tu comentario, comparte una historia y haznos saber que estás siendo parte y te estás uniendo a esta comunidad virtual. Así que si está todo listo, vamos a comenzar y hoy con este gran privilegio que tengo de estar junto a mi esposa, se ganó el segundo capítulo, ¿cierto? Seguido, inmediato, ¿cierto? Después del capítulo de la semana pasada, que fue de mucha bendición. Y ahora entonces vamos a continuar hablando un poquito acerca del ministerio, pero esta vez enfocado un poco más respecto a la maternidad. Y hemos decidido titular este capítulo, ¿cierto? Ser mamá transformó mi llamado, ¿cierto? Y este nombre no lo puse yo, lo pusiste tú. ¿Cierto? Y le voy a pedir a Valentino, bueno, preséntate un poquito también para la gente que tal vez no te conozca, pero también nos cuentes brevemente de la historia de cómo llegaste a ser mamá, ¿cierto? Contando, bueno, algunos detalles de nuestra historia, ¿cierto? Y también cómo fue ese parto de Aurora, ¿verdad? Y cómo ha sido hasta hoy el día el hecho de ser madre. Bueno, me presento, soy Valentina Bedoya López, nací en Cali, Colombia, vivo en Chile ya hace 8 años, estoy casada hace casi 5 años con este guapo hombre y bueno, llevamos sirviendo juntos desde que llegué a la iglesia, pero en el pastorado ya 4 años, así que em, bueno, han pasado muchas cosas durante todos estos años, pero una de ellas siempre fue el anhelo de ser madre. Siempre en mi corazón estuvo el formar una familia. Desde muy pequeña siempre le pedía a Dios que me diera la oportunidad de tener una familia bien constituida, tener una hija, anhelaba con todo mi corazón una hija. Y bueno, gracias a Dios, el año pasado nació Aurora, el 16 de junio a las 10:33 de la mañana. Ujú. Pero antes de que pasara todo eso, bueno, lastimosamente tuvimos una pérdida de un bebé que fue muy difícil para mí de superar. Emocionalmente fue muy difícil volver como a querer buscar a Dios después de ese estado. Nunca lo abandoné, nunca em, dejé de estar delante de su presencia, pero me era difícil poder comunicarme con él. No le reproché nunca el por qué había perdido a mi bebé, pero sí me sentía molesta porque me había pasado a mí. Entonces, bueno, debido a eso, ya con la ilusión que nos dejó el bebé anterior,
Nos pusimos en campaña con mi esposo a buscar a nuestro próximo bebé y lastimosamente no se daba. No fue tan fácil como nos habían dicho que después de la pérdida íbamos nuevamente a poder quedar en embarazo. No fue tan fácil. Tuvimos que requerir a un doctor, un ginecólogo especialista en fertilidad. Bueno, cuando ya recurrimos, Recurrimos, ¿sí? recurrimos a él, Ujú. ya habían pasado muchos meses donde yo y estaba ya cuidándome con las pastillas, los medicamentos, antes de que uno se tiene que embarazar y bueno, todo eso. No pasaba nada, me hacía exámenes, salían bien, no pasaba nada, entonces tuvimos que requerir eh, buscar ayuda. Y cuando fuimos, este doctor nos mandó a hacer exámenes a ambos, donde los resultados no fueron tan favorables, no era nada grave, como que era cuestión de tiempo, de tomar vitaminas, de mejorar como nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio, todo eso. Pero requería por lo menos 3 meses más, y esto fue en octubre, cuando fuimos donde el médico. Recuerdo mucho que fue como el 3 de octubre y fuimos en octubre, se supone que nos había mandado vitaminas, le mandó vitaminas a Kevin y en diciembre, enero nosotros teníamos que volver ir a hacernos exámenes para ver si ahí ya podíamos empezar nuevamente como el tema de quedar en embarazo. Bueno, todo esto pasó. Y para la gloria y honra del Señor, ese mismo mes, bueno, de hecho, esa vez que fuimos a consulta con este médico ya estaba en embarazo, solo que tenía un embarazo como de 2 semanas, entonces era muy chico, no se podía ver. Entonces, a finales de octubre, principio de noviembre, nos dimos cuenta que estábamos en embarazo y bueno, ahí fue maravilloso. Creo que desde ese tiempo no he dejado de sonreír. Sí. ¿Cómo tú viviste esta primera etapa del embarazo? Porque de alguna manera todos te dicen, eh, tranquila, deja que como que encaje bien, ¿cierto? Y que fue algo que ocurrió con el primer embarazo que nosotros nos Lo encajó emocionamos bien, tanto. lo encajó bien. Sí, o sea, me refiero a que nos emocionamos tanto que contamos al tiro. Sí, Y el abuelito, ¿cierto? De ese bebé también al tiro contó, ¿cierto? Que a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, perdimos al bebé muy rápido. Es decir, la alegría duró poquito. ¿Cómo tú enfrentaste el no sentirte escribiendo la misma historia en este embarazo? sí, bueno, fue súper difícil, sobre todo porque nos habíamos hecho exámenes antes donde el médico nos había dicho que por lo pronto no íbamos a poder quedar en embarazo. Entonces sucede esto y fue muy difícil no tener miedo. Fue muy difícil, fue muy desafiante. De hecho, cuando nosotros nos enteramos, no le contamos a nadie hasta asegurarnos de que el saquito gestacional que habíamos visto tuviese latidos, que fueron como 2 semanas aproximadamente, no fue mucho tampoco. Y después de esto, cuando ya le contamos a nuestra familia, nosotros decidimos no contarle a la iglesia porque la primera pérdida, el haber contado a la iglesia como que agravó mucho más la situación en el sentido de que todo el mundo te quiere consolar y uno no quiere ser consolado. Entonces, nosotros habíamos decidido no hacerlo, pero estaba la ilusión. Yo creo que siempre el entender de que es Dios el que da vida y que es Él el que la quita, creo que eso hizo entender de que si había un diagnóstico donde me habían dicho de que no iba a poder por lo pronto, por lo menos entre los 4 o 5 meses, no iba a poder quedar en embarazo, pero pasó, entonces me hizo entender de que Dios tenía un propósito con eso. Siempre estuve en mi oración y le pedí al Señor de que este bebé se quedara, de que no pasara lo mismo, de que no se repitiera, pero mi confianza siempre estuvo en que sí se iba a dar. Ujú. Pero hasta el último momento, yo creo que hasta el día que yo estaba teniendo la aurora, yo tenía ese temor.
Sí. Claro, y ahí es un proceso completo de fe, de confiar en que lo que Dios está haciendo entonces más grande, más que va a marcar entonces Sí. tu vida para bien, ¿cierto? Porque suele suceder mucho que vienen los fantasmas del pasado a tocar la puerta, a decirte, podrías perderlo de nuevo, podrías nuevamente estar ilusionándote, ¿cierto? Entonces, según tú, ¿cuál ha sido como el mayor esfuerzo que has tenido que dar en esta vida de maternidad? O sea, el mayor sacrificio que te ha tocado entregar para poder ser mamá. No solamente para, digamos, gestar, sino que el hecho de ser mamá, ¿cuál ha sido como el sacrificio más grande que te ha tocado entregar? Yo creo que anhelaba tanto ser mamá que creo que no ha habido ningún sacrificio mayor que yo haya tenido que hacer. Mm, No, no, nada, nada. nada. No, ok. Tienes familia feliz, Sí. madre perfecta, hija perfecta, qué bueno, muy bien. Y esto en realidad, igual es interesante esa respuesta porque tal vez podría a muchas personas darles a pensar algo, porque tal vez para muchas sí han tenido que sacrificar mucho, ¿cierto? Respecto a sus trabajos, Sí. respecto a sus vidas cotidianas tal vez. Y en este caso, tal vez también agradecemos a Dios por el tipo de vida que tenemos. En este caso, tú no tienes que trabajar y te dedicas Ujú. a poder cuidar a Aurora, que eso es una gran ventaja, ¿cierto? Sí, Y que a lo sí, mejor las total. mujeres que nos están viendo y que han tenido esa Claro. posibilidad, Mm. debiesen también ser muy agradecidas. Sí, Obviamente no es fácil, ¿cierto? sí. No es para nada fácil, pero sí te da una pequeña ventajita de poder estar todo el tiempo. Y desde mi posición también ha sido muy beneficioso el hecho de que decidimos justo yo trabajar a tiempo completo para la iglesia y eso ha permitido que también yo esté presente en todas las cosas de la Aurora, en los controles, en poder darle comida, en cambiarle pañales, eso también, digamos, ha sido muy, muy bueno para nosotros. Entonces, ¿cómo tú te organizas para poder, porque sí, digamos, está súper linda la maternidad, pero no hay que ser realista, ¿cierto? Sí. Hay que organizarse, ¿cierto? Para atender el hogar, ¿cierto? Cumplir con las responsabilidades, ¿cierto? Que tú tienes como también como mujer, esposa, ¿verdad? Como ama de casa, pero también en tu desarrollo personal, ¿cierto? Bueno, tú eres cosmetóloga de profesión, maquilladora también, y eso es algo que fue quedando ahí un poquito relegado, pero Sí. también hoy día tienes como un renuevo, si se pudiera decir, que son las redes sociales, ¿cierto? Y tú ahora estás trabajando, digamos, en una cadena de restaurantes haciendo las redes sociales, Sí. pero también trabajas para las redes sociales de la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú organizas tu tiempo para cuidar a tu hija, atender tu hogar, ¿cierto? Cuidar a tu amado esposo y también cumplir con tus responsabilidades de la iglesia sobre todo? Sí, bueno, ha sido difícil sobre todo por el cambio de ciudad que tuvimos que hacer, el hecho de no tener como esa red de apoyo, se me ha complicado mucho más en este tiempo que cuando nació la Aurora. Todo fue mucho más fácil cuando nació, bueno, era bebé, no requería tanta interactividad durante el día o actividad durante el día, mejor Ujú. dicho. Entonces, me es difícil, realmente trato como de trabajar en la noche, cuando la acuesto a dormir. Ahí trato de hacer el tema del trabajo que mencionas, de la red, de la iglesia, de la cadena de restaurantes. Durante el día, bueno, la Aurora está todo el tiempo conmigo, así que si yo estoy en la cocina, ella está conmigo en la cocina, si tengo que hacer almuerzo, bueno, y también como tú decías, gracias a Dios cuento con el privilegio de que tú también trabajes desde la casa y me permite apoyarme mucho con él. Entonces, cuando hay momentos que realmente me siento muy agobiada porque estoy muy colapsada de trabajo o de los quehaceres de la casa o que el almuerzo yo voy y se la entrego. Claro, por eso la maternidad es tan fácil, Es ahora más fácil, entendemos sí. muchas cosas. Tener un esposo Sí. tan responsable, ¿cierto? Por Y eso yo de la siempre mano. digo, yo romantizo mi maternidad, Sí, no la de otros. claro, yo creo que sí, eso es muy importante aclararlo, porque Sí, tal vez muchas mujeres que no han tenido ese tipo de maternidad, sí, sí. se estarán diciendo, ¿cierto? Es ¿La mentira, ¿eh? mimada de Dios o está Sí, mintiendo? sí, ¿Cierto? no. Yo Y, romantizo y, mi y, maternidad. y justo enfocado en eso, pues, por ejemplo, si tú ves una mujer que acaba de ser mamá y siente
que ya no puede servir a Dios como antes, que ya no se puede desarrollar de la misma manera personalmente, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías desde tu propia experiencia? Bueno, yo creo que lo más importante es orar y pedirle al Señor que te dé una estrategia de cómo organizarte, organizar tu tiempo, organizar em, lo que tengas que hacer, pero nunca pensar de que el dejar de servir es una opción. Creo que sobre todo para las mujeres que estamos saliendo de un embarazo, en un posparto, no es bien dejar de trabajar en con el Señor. Bueno, obviamente uno requiere un tiempo donde su cuerpo se tiene que recuperar, todo, ¿cierto? Pero creo que, ¿qué le diría yo? Que tenga paciencia nomás, que tenga paciencia, que las cosas van a mejorar, que no todo es tan malo como parece el día de hoy, porque cuando uno está saliendo del embarazo, uno piensa que ese es el peor día de su vida y bueno, no es así, gracias a Dios, las cosas mejoran, los bebés van creciendo, a pesar de que requieren de más atención, requieren de más cuidado, no sé. Uno aprende a acomodar sus tiempos, uno aprende a vivir en esta nueva realidad. Sí, y Entonces, sin duda es algo que se puede, o sea, sí, eh, también, obviamente, como tú decías, la intención no es romantizar la maternidad, pero yo creo que se puede, o sea, las generaciones de antes tenían 6, 8 hijos, sí, 10 hijos, y salían adelante, ¿cierto? Hoy día, a veces con uno se siente abrumado, ¿cierto? El mundo también nos llama a la generación de cristal o una generación mucho más delicada. Y yo creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que las prioridades cambian, los estilos de vida cambian, ¿cierto? La alimentación, la forma de ver las cosas. Pero por sobre todas las cosas, el único que no cambia es Dios, ¿cierto? Dios sigue siendo Dios sí, y su forma de ministrarnos y de amarnos sigue siendo la misma. Entonces nosotros con 10 hijos o con uno, Dios nos ama de la misma manera y nos abraza de la misma manera. Entonces, si bien es un desafío, también este capítulo tiene que ver con poder animar a aquellas sí, que de repente están un poquito cansadas, ¿cierto? ¿Y quién lo diría, ¿cierto? Que como que todo dio un giro la trama, ¿cierto? Veníamos de sí, capítulos así, de hablar de la voluntad de Dios, de cómo rendir nuestra voluntad delante de Dios. Hablamos de arquitecto de su propia desdicha y hoy día estamos hablando así como de la maternidad. Ánimo, mamita, tú puedes, pero Dios está contigo, ¿cierto? Y esto es algo que tenemos por certeza porque tú lo has vivido. sí, Y de repente entiendo también de que el hecho de que tú a lo mejor puedas romantizar, como tú dices, tu maternidad es también por la inspiración de Dios, sí, por el respaldo también que Dios te ha permitido, te ha permitido tener en este tiempo. sí, ¿Sí? Y bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que debemos ver la crianza como una inversión a largo plazo. ¿Cierto? Y aquí ya me puse a hombre para hablar, ¿cierto? Una inversión a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Es que ellos van a alcanzar lo que nosotros no. ¿Sí? Ellos van a lograr las cosas que nosotros no logramos. Si nosotros dejamos la misma plataforma que nosotros alcanzamos para nuestros hijos, entonces fracasamos. Nosotros tenemos que dejar algo mayor, ¿cierto? Mis padres dejaron plataforma mayor para mí de lo que ellos han logrado o han podido lograr, ¿sí? Y la palabra dice en Salmos 127, verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Entonces, ¿qué es una saeta? Una flecha, ¿cierto? Que es lanzada. Quiere decir esto entonces que los hijos son proyectados, son enviados, son lanzados mucho más lejos, tienen más alcance, tienen más trayectoria, tienen más distancia, ¿cierto? Recorren más de lo que nosotros hemos podido recorrer. Así que si hay alguien de repente por ahí que está cansado, porque hoy día estamos hablando de las mamitas, no estamos hablando de los papitos, ¿cierto? Pero si está cansado, ¿cierto? De esto de repente criar, porque sí requiere despojarse demasiado, tener sus tiempos. Para nosotros suena lindo decir, yo trabajo en casa, pero de repente está justo ahí preparando el capítulo de podcast y, oye, hay que cambiarle los pañales a Aurora, ¿cierto? Hay que jugar con Aurora, está llorando. Eh, y eso es un morir a ti.
¿cierto? Sobre todo las personas que de repente nos cuesta un poco concentrarnos, que algunos decimos es como un poco medio TDAH y todo eso. Y cuando encuentras el punto de la inspiración y justo a la bebé se pone a llorar, hay que romper todo para dar prioridad. Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Es que invertir en ellos entonces es una buena inversión a largo plazo. Si ellos son nuestra semilla y entonces nosotros vamos a ver en ellos en algún momento germinar, ¿cierto? Vamos a ver la cosecha. Esperamos que, ¿cierto? Económica, pero si no, en sus vidas, en sus propósitos, verlos desarrollados, verlos crecer y verlos alcanzar todo aquello que nosotros no pudimos alcanzar. Entonces, si de repente te sientes cansado, quizás esto podría motivarte a entender que hoy día tú estás sembrando en una de las semillas más valiosas que Dios pudo entregar a tus manos, que es tu familia, es tu hijo, es tu hija. Eh, entonces necesitas a regarlos y hacerlos crecer hasta poder ver fructificar y ver crecer entonces el fruto que Dios ha depositado en ellos. Bien, y para poder continuar y también ya ir entrando ya en tierra derecha para ir ya en finalización, vamos a esta dinámica que también hicimos en el capítulo anterior, respuestas sí o no. ¿Estás preparada? Porque el capítulo anterior ahí te pillé, ¿cierto? Sí. Y, y vamos a preguntar solamente sí o no, no se puede responder nada más que sí o Ok. no. ¿Ser mamá ha sido más difícil de lo que imaginabas? Sí, ¿Has sentido alguna vez culpa por no poder dedicarle el mismo tiempo al ministerio o a la iglesia que antes? sí, ¿Has tenido que servir en la iglesia cuando estás completamente cansada? sí, ¿La maternidad te ha acercado más al corazón de Dios? sí. Sí. ¿Has sentido que Dios cambió tus prioridades de que nació nuestra hija? Sí. ¿Alguna vez pensaste que tendrías que dejar el ministerio por un tiempo? Sí, ¿Crees que hoy sirves a Dios con más sabiduría que antes de ser mamá? sí, ¿Has aprendido que pedir ayuda también es parte del servicio a Dios? sí, Sí. ¿Y sientes que ser mamá te ha hecho más sensible a las necesidades de otras personas? sí, Pero total, sí, total. bien, tenemos Sí. canasta completa. Ahora cuéntanos un poquito acerca de tu respuesta. Por ejemplo, el hecho de llegar cansada a ministrar, ¿cierto? Hablábamos, lo mencioné, respecto a que tú estás encargada de las redes sociales de la iglesia. Y cuéntanos un poquito lo que haces, digamos, cómo llegamos a la iglesia y todo, y cuál es como la rutina, y entonces cómo te toca enfrentarlo. Bueno, sí, este tema sí ha sido súper difícil llevarlo o ejecutarlo, mejor dicho, durante la iglesia, porque, bueno, somos una iglesia pequeña que estamos recién formando ministros. Entonces, el apoyo que tengo ahora, que lo valoro, lo agradezco, pero yo soy como la que edita, la que le dice a esta persona qué tienes que grabar, cómo grabar. Están en proceso, digamos, de Apre- formación, de de aprendizaje, formación, claro. ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, debido a todo esto, se me hace muy agotador porque tengo que estar con Aurora haciendo todo, porque el papá está tocando la música, está cantando, está predicando, está haciendo el resto. Entonces, ha sido difícil, súper agotador. De hecho, hay momentos que digo, ya y no voy a hacer nada porque no puedo hacerlo. Hay días donde la Aurora me permite hacer todo lo que yo quiero, como hay días que no me permite para nada sacar el teléfono, no tengo que tenerla en brazo, que se quiere ir, que quiere caminar. Entonces, esto se me dificulta grabar, sacar tomas, sacar fotos. Entonces, ¿cómo lo he hecho? No sé. Yo creo que ingeniándomela, teniendo paciencia, también entendiendo de que esta es mi realidad, de que esta es mi nueva forma y que lo que yo hago también va a ser de inspiración para ellos. Creo que ese es mi mayor foco de el pensar de que ella en algún momento va a crecer y va a decir, mi mamá servía conmigo en brazos. Entonces, eso hace que no quiera tirar la toalla. Sí, bueno, y eso da también inspiración de que siempre vale la pena servir al Señor. Sí. Y creemos entonces que eh,
De alguna manera siempre es una buena inversión estar en los negocios del padre. Así que bueno, para todos los que ahí están pasando este tipo de crisis, porque también se entiende no solamente en un bebé, sino que en niños también grandes, tú los vas, no sé, te levantas a las 6 de la mañana todos los días, dejarlo en la escuela, de lunes a viernes, el sábado lo lleva a la academia y el domingo tienes que también entonces hacerlo levantar temprano, llevarlo a la iglesia. Bueno, es parte de lo que vale la pena sembrar. Bien, y para terminar, em, quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú a alguien que está pasando por una crisis respecto a su maternidad y a su ministerio? ¿Cómo enfrentar el hecho de poder ser una buena mamá y al mismo tiempo ser una buena ministra? Bueno, yo creo que mm, obviamente la oración. Yo creo que es la llave de todo a solucionar nuestros problemas. Creo em, que le diría que el Señor no le ha dado mayor carga que ella no pueda llevar, que todo lo que hace va a ser para como decías tú hace un ratito, que va a ser para un futuro mejor para sus hijos, pero sobre todo que no se suelte de la mano del Señor. Por muy cansada, por muy difícil que vea la situación, por muy insostenible que crea que sea la situación, que no se suelte de la mano del Señor, que no suelte el servicio, no suelte el congregarse, porque eso es lo fácil. Y eso es lo que el mundo nos lleva, pues. El mundo nos lleva a tirar la toalla, a estar en la comodidad, de no salir los domingos, de que mi hijo se levante el domingo más tarde. Entonces yo lo que le aconsejo a esta persona es que sea paciente, de que le enseñe a su hijo que eso es lo mejor que ella le puede entregar. Creo que la mejor herencia, creo que es una frase que usa tu papá o la he escuchado por ahí, que la mejor herencia que uno le puede entregar a los hijos es el reino de Dios y cómo le entregamos el reino viviéndolo. Entonces yo le diría que no se desanime, que todo va a mejorar, que la oración es la clave si se siente cansada, si siente agobiada, si siente que no está rindiendo ni allá ni acá, que ore y que le pida al Señor estrategias, que le pida al Señor sabiduría e inteligencia para ser esa madre y esa ministra que lo da todo. Muy bien. Muchas gracias por tus respuestas, son siempre excelentes y muy certeras también. Y bueno, esperamos con este capítulo también poder ayudar aquí a las mamitas también que han estado pasando tal vez con temas similares, ¿cierto? Y animándolas siempre en el Señor, de que Él es nuestra fortaleza, ¿cierto? Nuestro castillo, Él unge nuestra cabeza, ¿cierto? Amén. En delicados pastos nos hace descansar y no debemos olvidarnos. Así que amigos, le damos gracias a cada uno de los que ha podido estar conectado el día de hoy por llegar hasta este punto del video. Ya sabes, como te lo he pedido en todos los videos, cada vez que puedo, entonces suscríbete, dale like, comenta, ¿cierto? Y comparte ahí tu historia en Instagram. También estamos en las distintas plataformas, ya les decía, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, ¿cierto? Y también subimos, bueno, en YouTube los shorts, ¿cierto? Que son igual a los Reels. Así que bueno, estamos en todas las plataformas para que utilices la que más prefieras. Y damos gracias por este tiempo de conversación. Gracias, amor, por acompañarnos. Y bueno, nos despedimos de este muy buen capítulo. Buen capítulo, nuestro nuevo episodio. Gracias por vernos. Que el Señor les bendiga.